Placa. Ahí. Muy bien, son las 13. Vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestros amigos para este ciclo de gestionar lo público en tiempos de pandemia. Hoy tenemos como invitada y expositora a Alejandra Bonadé. Vamos a dar unos minutos para que sigan entrando los participantes y cuando tengamos un número de participantes vamos a empezar con nuestra exposición del día de hoy. Les recuerdo que el chat va a estar desactivado y solamente se van a poder hacer preguntas por el sistema de preguntas y respuestas que tienen abajo en su pantalla. Y además va a haber Ezequiel Rodríguez va a estar encargado de recibir todas las preguntas, las va a ordenar temáticamente y después de la exposición de Alejandra vamos a responder las preguntas dentro del horario que tenemos preestablecido. Vamos a esperar unos minutitos más. Para los que ya estén conectados, les avisamos que el ciclo va a seguir la semana que viene, el martes 5, a la misma hora, y va a estar a cargo del secretario general del CLAD, Francisco Velázquez López. Y mañana van a empezar a recibir las invitaciones para sumarse al ciclo del martes. Dentro de 3 minutos empezamos.
Muy bien, estamos a punto de empezar. Yo soy Hugo Dal Bosco y me han asignado la tarea de presentar a nuestra panelista de hoy en el ciclo Gestionar lo Público en tiempos de pandemia. Se trata de la licenciada Alejandra Bonadé. Alejandra Bonadé es licenciada en Ciencias Políticas y su especialidad es emergencias y desastres, lo cual evidentemente no viene muy bien. Fue consultora de desastres y cambio climático en la Organización Panamericana de la Salud y realizó consultorías y asesoría técnica en gestión integral de riesgos en organismos gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales. Es fundadora de la Fundación Líderes, Fundación en Gestión Integral de Riesgo. Es directora académica de la Diplomatura en Gestión de Riesgo y Cambio Climático y Salud. Fue coordinadora académica en la licenciatura en Protección Civil y Emergencias de la UNTREF. Y actualmente es directora nacional de Planeamiento en Asistencia en Emergencia del Ministerio de Defensa. Les recuerdo que el chat está desactivado y que solamente se pueden hacer preguntas por el comando de preguntas y respuestas, que serán agrupadas temáticamente, y al final de la exposición de Alejandra, Alejandra gentilmente va a responder dentro del horario que tenemos asignado. Muchas gracias a todos. Alejandra, quedás con la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, primero, gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Estudios para la Administración Pública, Alberto, Ruth, Hugo y todo el equipo que está trabajando y hizo posible que nos encontremos el día de hoy. Cuando se me convocó, estuvimos pensando qué era el tema para conversar, atravesados por lo que es el coronavirus o esta pandemia, y pusimos un título que es la gestión de riesgo, el desafío de administrar lo público en estos contextos dinámicos, o en este contexto dinámico. Empiezo con una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Ante qué nos encontramos? Cuando creíamos que el mundo en que vivíamos era comprensible, explicable y predecible, e intentamos dar explicaciones a todos los tipos de fenómenos, demostrando casi una incapacidad para aceptar lo impredecible, nos irrumpe una pandemia. ¿Cómo está definida por la Organización Mundial de la Salud? Como una propagación mundial de una nueva enfermedad. Y entonces, ¿qué nos pasa? Nos encontramos en un lugar completamente desconocido y ante la fragilidad de nuestro propio conocimiento. Es decir, nos deja un poco pensando y repensando nuestras estructuras. Y este conocimiento nos invita a pensar qué hablamos cuando hablamos de coronavirus, a qué temperatura y humedad vive o muere este virus. ¿Es la misma cepa circulante en todos los países? ¿Cuántas personas serán contagiadas? ¿Cuándo serán capaces de generar inmunidad? ¿Cuántas serán pacientes graves o leves? ¿Cuántas personas lamentablemente perderán la vida? ¿Qué número de asintomáticos? ¿Habrá una medicación específica? ¿Cuándo nos llegará la vacuna? ¿Y quiénes tendrán acceso a ella? ¿Cuándo se terminará el distanciamiento físico y social? ¿Cómo se saldrá de este aislamiento social preventivo? ¿Cómo será el nivel de afectación en nuestra economía psíquica? Planteado esto, sabemos que tenemos que tomar decisiones en la incertidumbre. Y damos cuenta de la fragilidad que tiene nuestro conocimiento. Por tanto, quisiera abordar esta charla desde la perspectiva de la gestión integral de riesgo, intentando adaptar el marco conceptual de esta disciplina para poder interpretar, si es que podemos, en lo que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos de gestión integral de riesgo, tenemos un horizonte o tenemos marcos o documentos, el cual son casi nuestras guías. Esto es el marco de Sendai, el Acuerdo de París y los ODS.
Pero esta situación nos lleva a mirar con mayor profundidad otro documento, lo cual, la verdad, no estábamos tan acostumbrados, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Ese acuerdo internacional jurídicamente vinculante entre los países. Dicho esto, trataré de comenzar con una terminología que nos lleva a pensar la gestión integral de riesgo, como es el tema de la amenaza, ese factor externo que irrumpe de forma individual o colectiva y acorde al origen se puede decir, en este caso, que es biológico, lo que incluye la exposición a la gente. La definición expresa, cuando uno define amenaza, siempre dice que es este factor externo que se expresa en un lugar y en un tiempo específico. Pero la relación con esta amenaza no puede encuadrarse en ello. ¿Por qué? Ya que se expandió de un país a otro. Se puede decir entonces que estamos hablando de una amenaza sin fronteras, y dentro de la cual el territorio vive, cada uno vive una experiencia en un momento diferente a lo largo de todo el proceso. Por tanto, no podemos olvidar que mientras estamos concentrados en esta amenaza, siguen sucediendo fenómenos que irrumpen a la sociedad, sean estos de origen natural o socionatural. Por lo que cabe mencionar aquí también, en el cual tenemos que hacer un gran énfasis, es en la visión de la multiamenaza, sabiendo la interconexión que hay entre ellas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener en cuenta que mientras está sucediendo o nos está irrumpiendo lo que es esta pandemia y nos está atravesando de forma individual y colectiva, suceden otras cosas. El mundo no está paralizado. Suceden, como hemos tenido hace poco, lo que han sido unas tormentas severas, están sucediendo sequías, suceden tornados, tenemos bajantes en diferentes ríos, y el mundo sigue, a pesar que nosotros tenemos concentrados los esfuerzos en lo que es la epidemia. Dicho esto, y para pasar a otro concepto, nos queda el tema de vulnerabilidad, como ese factor interno que comprende las características individuales y sociales que nos precondicionan, tomando en cuenta todas sus dimensiones. En lo individual podemos decir y nos podríamos preguntar, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? ¿Qué prevalencia tenemos de las enfermedades preexistentes? ¿Cómo es el tema, y abarca el tema del género? ¿Cómo es el tema del grupo etario? Y en lo social podríamos preguntarnos qué calidad y accesibilidad a los sistemas y servicios de salud, la necesidad de los insumos básicos, la formación del personal, la disponibilidad de información basada en evidencia, algo bastante complicado, y la sobreinformación o lo que se denominó la infodemia. También hay que considerar en este caso lo que es el nivel de exposición. Con estos tres conceptos básicos llegamos al concepto de riesgo, es decir, nombramos a la amenaza, ese factor externo, a la vulnerabilidad de ese factor interno y al nivel de exposición. ¿Qué hablamos cuando hablamos de riesgo? Una situación de crisis potencial, que no depende solamente de un agente perturbador, sino de las condiciones de inestabilidad o de fragilidad del sistema analizado. Ahora bien, teniendo en cuenta la amenaza, o sea, este virus, la vulnerabilidad o la capacidad de los sistemas para hacer frente a esta amenaza, es posible analizarlo desde la construcción social de la pandemia COVID-19. Esta interacción materializó el riesgo en un tiempo y en un espacio y en el que juegan, además de cuestiones objetivas, subjetivas, racionales e irracionales. La construcción social de la pandemia remite a la producción y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad y determinará la magnitud de los efectos ante la presencia de una amenaza. Hablamos de un riesgo potencial en algunos casos, materializado en otros,
que no produce un impacto directo o indirecto que vemos habitualmente en otras situaciones críticas, como la construcción de viviendas, destrucción de viviendas, la infraestructura, pérdida de medios de vida. Un riesgo que cuando el virus se materializó como enfermedad generó morbimortalidad. Un riesgo asociado con el colapso de los sistemas y los subsistemas de salud, sean estos públicos, privados o del servicio social. Un riesgo que atraviesa todas las políticas públicas, con la interrupción de la actividad económica, educativa, entre otras. Un riesgo que para gestionarlo hace necesario desviar recursos humanos, económicos, financieros y de otras prioridades críticas. Generando así un nuevo escenario, profundizando lo ya existente, generando nuevos y con sus consecuencias aún en gran medida son imprevisibles. Un riesgo que rápidamente puede convertirse en un desastre si no se logra reducirlo o gestionarlo, ya que muestra las situaciones críticas preexistentes. Por ello, se tomaron acciones para gerenciar el riesgo, como intensificar todo lo que es las acciones de tipo correctivas, las que incluyen, desde luego, todo lo que son los aspectos de preparativos. En ellos son mecanismos tanto de control epidemiológico, medidas preventivas y de comunicación de riesgo, como en esto hincapié en el lavado de manos, el uso de los barbijos, medidas de aislamiento social preventivo, como es la cuarentena. Todo para aplanar esa curva y evitar el colapso del sistema de salud debido a la mortalidad, o a la morbimortalidad. Es decir, lo que no se quiere llegar es a esta situación de desastre, ¿sí? Que vemos en cómo seguimos gerenciando este riesgo. Medidas dirigidas también a incrementar y a reducir las vulnerabilidades, es decir, fortalecer toda la capacidad del sistema público, volviendo a tomar la importancia de lo público, creo que esto es muy destacable, la necesidad de aumento de camas, el equipamiento de todo lo que son las unidades de terapia intensiva, la adquisición de respiradores, equipos de protección personal y el incremento de recursos humanos. Medidas específicas para cada sector, como pueden ser, saliendo ya de lo sanitario a otras medidas que son de alcance social y de económicas, diferir en los pagos de impuestos, los subsidios, créditos a tasa cero, entre otros. ¿Qué estamos hablando? De recursos tangibles como intangibles, es decir, de los recursos materiales, humanos y procedimentales que protegen a los individuos y compensan las debilidades y las fragilidades, como los intangibles, aquellos que capacitan para sobreponerse a las dificultades y para proteger y lograr una mejor adaptación y salir, si es que se puede, más resilientes. Estamos ante una historia con un final abierto, una casi impredecible, algo que no estamos acostumbrados y que siempre necesitamos tener respuestas y certezas, y donde no se está colocando la pandemia precisamente es en otro lugar. Gracias a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Vamos entonces a cederle la palabra a Ezequiel, que ha recibido ya bastantes preguntas y para que las formule y las pueda responder. Ezequiel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Ezequiel Rodríguez del equipo de Polilab UNR, que estamos acá organizando este ciclo junto a la AEAP. Y bueno, vamos a comenzar esta ida y vuelta con las preguntas y respuestas que nos fueron enviando. En primer lugar, Alejandro, te queríamos consultar qué desafíos inesperados tuviste que enfrentar y cómo los tuviste que enfrentar como miembro particular de lo que es el sector público. ¿Te escuchamos? O si querés que te haga varias y luego... No, como quieras, no puedo. Bueno, si querés vamos haciendo ping pong, dale. Sí, dale. Responder ahora?
Desafíos como el sector público, el primer desafío que volvemos a tener y se vuelve a poner en auge lo que es el sector público. Empezamos a mirar de diferente manera el sector público. Y esto también es ponernos en un lugar al cual no estábamos acostumbrados. Siempre los que trabajamos en riesgo nos anticipamos y podemos empezar a ver y mirar otras cosas desde otro lugar. Y la verdad que uno de los mayores desafíos es que esta pandemia o este virus, esta amenaza, o como quisiéramos llamarla, va mucho más rápido de lo que son las estructuras. Y eso es un gran desafío. Esto es un tema a tener en cuenta, digamos, ¿no? Nos permite respuestas, o ponerlo como nosotros solemos decir, en modo emergencia. Ahora tenemos que responder en modo emergencia. Y las estructuras burocráticas no están acostumbradas a eso. Creo que eso es uno de los grandes desafíos. Perfecto. Bueno, y en este sentido, ¿alguna lección aprendida que se haya obtenido de la experiencia argentina y que la veas diferente a la que se ha vivido en algún otro país? Lo que pasa es que estamos en pleno proceso de esto, ¿no? Y aquí lo que se puede decir es, bueno, creo que está dando resultados el tema de aplanar la curva, ¿no? Con estas medidas del aislamiento social preventivo. Y eso no es un tema que lo digo yo, sino lo dice, digamos, lo está diciendo varios países, y digamos las medidas que ha tomado Argentina, como fueron las, parecería, por lo que están diciendo en la muestra, era aplanar la curva y que no llegue a una situación de desastre, es decir, que el sistema colapse, entonces eso estaría dando resultado. Genial. Por otro lado, mencionaste en la exposición la relevancia de los sectores vulnerables. Nos llegó una pregunta justamente en este sentido, que lo que pregunta es si los sectores identificados como vulnerables o los potencialmente vulnerables, y no solo vulnerables por la situación de la pandemia, sino por la situación preexistente, si están siendo abordados desde una perspectiva integral y si se está planificando a largo plazo. A ver, primero hablemos de sectores en situación de vulnerabilidad. Creo que lo que nos está demostrando, quiero dejar en claro esto, ¿no? Esta cuestión de cómo se aborda, digamos. Podríamos, un poco de lo que yo empecé, podríamos tener todas las respuestas, como dice, se cambiaron las preguntas. Se encuentran situaciones de personas en situación de vulnerabilidad, que toda situación de emergencia o desastre lo que va a hacer, si no es abordado y no es gestionado el riesgo, es profundizar estos sectores. Y van apareciendo diferentes colectivos. Es tanto lo que hay que abordar, es tanto cada subsistema es en sí mismo una pequeña crisis, ¿no? Vemos personas en situación de vulnerabilidad, lo que ha pasado con el tema de género, que se está viendo, lo que estamos viendo en el tema precisamente de los lugares de confinamiento, ya sean las cárceles o los hospitales psiquiátricos también, ¿no? Creo que esto, se van haciendo cosas, pero van apareciendo. Lo que es necesario es adelantarnos, lo que permite tener una visión clara del riesgo y analizarlo de forma muy minuciosamente, es poder anticiparnos. Quizás eso nos falta, porque la verdad estamos aprendiendo todos, no hay un libro para esto, no existe, ¿sí? Y tampoco se puede abordar desde una persona, tiene que ser todo un sistema que esté mirando esa situación, o está mirando esa situación. Perfecto, excelente. Por otro lado, llegó una pregunta que hace relación a un comentario que se hizo en la exposición de la semana pasada, en la que el expositor Caldes Ramío habló de problemas con un modelo que él denominó como hospitalocéntrico. La pregunta tiene que ver con, entonces, ¿deberían cambiar las estructuras del sistema sanitario para responder tanto a esta situación actual como a problemas en el futuro? Bueno, ya eso deberían preguntárselo al ministro de Salud, digamos, ¿no?
qué reformas se deberían hacer en el sistema de salud. Lo que yo puedo decir, o lo que puedo pensar y repensar con ustedes, es la necesidad de fortalecer la atención primaria de la salud, ¿no? Precisamente lo que se está intentando es siempre, como ahora diríamos, y bueno, es que nos lleguen una cantidad de pacientes en un momento que eclosione el sistema de salud. Para esto es necesario que haya elementos antes, y esto sería trabajar de manera preventiva. Entonces, llevándolo a esto, diríamos, también es la necesidad de pensar en fortalecer la atención primaria de la salud. Perfecto. Por otro lado, una consulta tiene que ver si existe algún tipo de programa de emergencia respecto a la capacitación del personal administrativo del sector público. Capacitación para el sector público. A ver, cuando uno habla de este tema, y es uno de los puntos bastante interesantes a tener en cuenta algo, ¿quién tomaba las situaciones de emergencia? ¿A quién le corresponde tomar el tema de las situaciones de emergencia? ¿A las protecciones civiles? ¿A las defensas civiles? ¿A las áreas de gestión de riesgo? ¿Quién es el que debe liderar esto? Lo que nos está diciendo esto es que se necesita, digamos, en este caso se ha nombrado al Ministerio de Salud como o al ministro como el comandante del incidente, ¿no? Que se pone una modalidad en situaciones de emergencia, nombrar un comandante de incidente. Ahora, específicamente, ¿necesitamos reforzar las situaciones de emergencia y pensar y tener mayor capacitación? Sí. Si yo te diría que sí, es sumamente necesario. Ahora, la pregunta es, y con toda sinceridad, ¿cuánta de la gente, ahora porque estamos atravesados y nos interesan los temas de emergencias, de desastres, de riesgo, y queremos ser todos epidemiólogos y conocer más, pero cuánta gente pasado la pandemia le va a interesar las situaciones de emergencia, o llegado el momento van a decir, no quiero saber nada más, no me hablen de una emergencia, no me hablen ni de pérdida, ni de resiliencia, ni de riesgo, ni de nada que se le parezca? La verdad también tenemos que definir cuántas de las capacitaciones que puede dar, digamos, el sector público, cuánta gente se anota, y en lo cotidiano, cuánto de nosotros nos interesa el tema de situaciones de emergencia. Siempre interesa cuando está ocurriendo el hecho. Y cuando, puedo decirlo, a ver, en cuestiones que me han pasado en la universidad, que decía, ¿cuándo la gente se anotaba más? Al principio de marzo. ¿Por qué el principio de marzo? Y porque realmente en febrero ocurrían cosas, o veíamos inundaciones, o veíamos un fenómeno provocado por los seres humanos, entonces ahí todos queremos salvar al otro y necesitamos, y nos nace lo mejor de nosotros. Pasado el momento crítico, después nos olvidamos todos. También habría que preguntarnos cuántos de nosotros tenemos preparación en RCP, cuántos de nosotros tenemos preparación en cuestiones que tienen que ver con, digamos, saber manejar matafuegos, las cuestiones cotidianas, ¿no? Hoy nos invade la pandemia y todos queremos ser especialistas en emergencia y desastre o en gestión de riesgo. Pero la verdad que yo creo que esto debe ser un cambio completo de paradigma también, ¿no? Excelente, se entiende. Por otro lado, algunas preguntas que nos están llegando hacen referencia, primero, al estado de aplicación de la ley 27.287 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGIR. Se preguntan a ver por qué no se está aplicando, o en qué estado está. Y por otro lado, me fue la pregunta, bueno, si querés empezar a contestar esta y mientras la busco. Bueno, a ver, me río un poco, perdón, no por la pregunta en sí, pero bueno, me han tocado el corazón prácticamente con la denominación de esa ley, porque seguramente o no, muchas veces que fui una de las autoras de esa ley, precisamente. Entonces, ¿qué pasa? A ver,
también es repensar esto, y un poco lo decía yo al comienzo de la charla. Cuando uno habla de la ley SINAGIR y que crea este Consejo Nacional y el Consejo Federal y la aplicación, ustedes saben que muchas provincias tuvieron que adherirse, no están todas ahí adheridas, pero también hay que pensar que la ley, quizás una de las falencias, hoy puedo decirlo, con el diario del lunes todo es más fácil, es no miraba las cuestiones biológicas. Siempre tomábamos en cuenta la gestión de riesgo por fenómenos que sean naturales, socionaturales o provocados por los seres humanos. Y quizás le faltó esta pata, ¿no? De poder pensar la cuestión biológica. Y la verdad que creo que, no sé si no se aplica, de hecho hubo una reunión de los consejos, pero seamos sinceros. Hoy, ¿qué es aplicar la ley? Tal como está, no tendría en cuenta las cuestiones porque nos faltaría bien lo biológico. Pero es el que lidera, el que tiene que ser la protección civil, como escuché y vi en Face que se preguntaba, no tiene que ser el sector salud y acompañar todos los sectores. Los sectores no están acompañando. Si la ley y ese Consejo Nacional implicaba que tuvieran en cuenta todo lo que es otros organismos del Estado, está cambiando solamente quien lidera, y que se ha nombrado, como acabo de decir, el comandante de incidente. Pero la ley en sí, en su espíritu sí, porque están trabajando todo el Consejo Nacional. El tema es que quien me está preguntando eso me está diciendo, ¿las defensas civiles no están? Sí están. Están con un rol diferente, quizás no estamos acostumbrados al rol que tienen que tener. Por eso hay que repensarlo. Y tampoco saltar de este cambio de paradigma cuando se llaman defensas civiles en el país o protecciones civiles y todavía les falta mucho para hacer cuestiones de gestión de riesgo, que esto también es importante tener en cuenta. Digamos, acá no es, aplicar la ley es poder hacer una cuestión horizontal y tener en cuenta de la necesidad de moverse y que ningún estamento del Estado queda fuera para responder a esta situación. Y eso sí está, ese espíritu está. Perfecto. Bueno, y en relación un poquito a esta cuestión de la respuesta del Estado, una pregunta nos menciona así, o sea, quiere saber su opinión respecto a la utilidad de contar con un comité operativo de emergencias que centralice algunos aspectos de la comunicación de riesgo y la respuesta, en este caso, a la pandemia. Un comité, no sé quién hizo esta, hay muchos respondólogos en este grupo parecería, ¿no? Y estaba tratando de llevarlo a la gestión de riesgo, pero nos están llevando al manejo de la crisis. No es ni bueno ni malo, digo, por el tenor de las preguntas. Comité operativo de emergencia, un comité operativo de emergencias a nivel nacional, un comité operativo de emergencias sectorial, un comité de emergencias que sea provincial, somos un país federal, y cada provincia ha instalado e intenta instalar su comité de emergencias. Desde el Estado Nacional se pueden dar directivas y se puede trabajar con ellos, pero creo que tiene que haber un comité operativo, y ahora estamos hablando, y estoy pensando en la cuestión sectorial, un comité operativo nacional que baje una línea y que después las provincias mismas o los municipios digan, pero esto no va acorde a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Es muy difícil desde lo nacional y sentado en un escritorio en la ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad el propio análisis de riesgo, la evaluación de riesgo la tiene que hacer la propia provincia o municipio. Dentro de ese territorio o ese ámbito provincial también van a haber municipios que estén diciendo, no, lo que me dice la provincia no va.
digamos, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a pensarlo al revés. ¿Por qué no comités operativos de emergencia a nivel locales y que vaya subiendo? No que bajen, sí, habrá que tener una cuestión de gobernanza como marca el marco de Sendai, pero es necesario y hay que profundizar y hay que intentar y propender a que se vayan capacitando y que se vayan formando a niveles locales, que ellos mismos van a saber cómo responder, ¿no? Una de las cuestiones que pasó, voy a cometer una infidencia, en un grupo, en el cual estamos algunas personas pensando y repensando en las cuestiones de gestión de riesgo, cuando se dio una de las medidas de la apertura de los bancos, decía, pero ¿por qué el Banco Central está diciendo en qué horario tengo que trabajar? Si aquí la modalidad es diferente. O sea, iría un poco en contra de todo esto, como una mirada nacional que baje, pero la necesidad es del fortalecimiento a nivel local, y esto sí lo marca el marco de Sendai, y empieza con Hyogo, ¿no? La necesidad de la preparación local, son los mejores que se pueden dar respuesta a lo que está pasando. La verdad, súper interesante la respuesta justamente en relación a estas incidencias. Por otro lado, hay una pregunta interesante que si hubo alguna situación desde esta perspectiva de gestión de riesgo que se haya podido anticipar respecto a la pandemia. Sí, a ver, nosotros tuvimos una ventaja, nosotros país, tuvimos ventaja que estuvimos viendo lo que se venía, digamos, pero el ver quizás cuando nos dimos cuenta cuánta gente había viajado, cómo estaba creciendo y que esa curva no creciera de forma exponencial, se dijo, bueno, hasta aquí, digamos, ¿no? Y esto es una mirada de gestión de riesgo, porque, a ver, hay una cuestión que a mí me interesaría recalcar mucho. Todavía no está incorporado qué hablamos cuando hablamos de gestión de riesgo, ¿sí? Creo que es un tema que se ha intentado, y tenemos marcos, y tenemos el marco de Sendai para pensar, ese es nuestro horizonte, pero eso cómo se baja la cuestión concreta, cómo lo hacemos. Y es que ha quedado también en el imaginario que trabajar cuestiones de gestión de riesgo es solamente hacer obras de infraestructura, para inundaciones, por ejemplo. Entonces queda en algo que, con un país el cual no está en la mejor posición económica, con la situación de vulnerabilidad que se tiene, y con los indicadores sociales o económicos, pues es altamente paralizante, entonces no hago gestión de riesgo. Sin embargo, si yo me puedo preparar, si yo fui preparándome, si fui viendo lo que podía pasar, si decreté una cuestión de cuarentena, estoy haciendo gestión de riesgo. Si no, lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué es hacer gestión de riesgo? Hacer gestión de riesgo es poder analizar diariamente, cuando me despierto a la mañana, y ver la temperatura y decir, bueno, ¿cuál es la amenaza? Esa temperatura, ¿va a ser frío, va a ser calor? Y me visto de determinada manera. O si va a llover, llevo paraguas, si llevo bota de lluvia, o llevo un piloto. Si no, es altamente paralizante, parecería. Todo el tiempo estamos haciendo evaluación de riesgo, aunque no lo tengamos incorporado. Ahora, el desafío es llevar esa anticipación a las estructuras del Estado. Eso sí puede ser un gran debate a tener en cuenta. Excelente. Bueno, en este sentido acá llegó un comentario de una persona que comenta que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense y están armando herramientas para gestión de riesgo en este contexto. Voy a reformular un poco la pregunta porque es un poco de estas preguntas que no creo que tenga la respuesta, porque es si habrá posibilidad concreta de continuar trabajando para anticiparnos. Quizás la pregunta, y da el ejemplo justamente de las inundaciones. El ejemplo que menciona es que ya pasaron en su ciudad por una inundación, pero luego las cosas se terminaron diluyendo. En este sentido, ¿qué mirada tenés o qué comentario podés hacer?
A ver, creo que lo dije un poco antes, ¿no? Incorporar el tema de gestión de riesgo, por más que dé vuelta y que muchos se digan especialistas, no hablemos en el tema específico de la pandemia, es decir, hablo y hago gestión de riesgo, termino haciendo gestión de riesgo, es anticiparme a, es decir, que esa situación de emergencia o ese riesgo, esa amenaza no termine siendo un desastre. Entonces, ¿podemos anticiparnos? Sí, podemos anticiparnos. ¿Queremos anticiparnos? Yo le preguntaría, ¿queremos? ¿Estamos pensando, digamos, qué hacer para hacer anticipación? Pero no es solo anticiparse a la amenaza. Lo que marca la gestión de riesgo es trabajar, y creo que es el gran desafío, en las vulnerabilidades, en las desigualdades, poder hacer más resiliente, digamos, ¿no? Pero no una resiliencia pensada desde el momento cómo estoy y cómo estoy capacitada para responder a una situación de emergencia, porque si no nos estaríamos quedando en la cuestión de administrar la crisis. Y siempre, cuando hablamos de gestión de riesgo, termina de alguna u otra manera llevando a la cuestión de la respuesta. Y precisamente lo que cambia es que nos dejen pensar en un cambio de paradigma, en esta anticipación. Y bueno, es también poder conversar qué es lo anticipatorio, qué elementos técnicos tengo que tener, cuáles son los organismos científicos técnicos a los cuales tengo que consultar, cómo hago. Pero lo que pasa también, y lo puedo decir en lo que es la cuestión hospitalaria, porque me ha tocado liderar un proceso que lo que ha sido hospitales, sobre el programa de hospitales seguros que tiene la organización, cuando uno iba, decía, qué lindo trabajar en lo anticipatorio, todo es muy lindo, pero cuando vos vas a un establecimiento de salud, son tantas las necesidades, muchas veces, que no se permite esto. Hay casi el mismo sistema te hace que vos no tengas que ocuparte de esta cuestión anticipatoria, ¿no? Porque son tantas las demandas, digamos, uno le va a ir, vamos a trabajar en hospitales seguros, a un director del hospital y te puede decir, mira, a mí me hace falta esto, esto, esto y esto, en realidad después lo vemos. Y también hay una cuestión que estamos pidiendo, que se anticipen a riesgo, y esto es una disciplina y tiene que estudiarse, tiene que capacitarse, y cada vez tiene que haber gente que pueda tener esta mirada anticipatoria, como dijo la persona que hizo la pregunta. Y no es una sola persona. Lo que nos muestra la gestión de riesgos que es una cuestión interdisciplinaria, intradisciplinaria, multisectorial. No queremos crear superhéroes que puedan ver la cuestión de la respuesta a la emergencia. Es una mirada completamente diferente. Una sola persona y una disciplina no lo hace. Te lo puedo asegurar que no lo hace. Entiendo. Acá hay una pregunta interesante que cambia un poquito el enfoque. Mencionan que se habla mucho del desafío del sector público en solitario y de sus responsabilidades, la salud, las responsabilidades primarias. Pero ¿qué hay respecto a las responsabilidades del sector privado? Si respecto a esta crisis, ¿no sería necesario plantear alianzas público-privadas, por ejemplo, en temas de salud? Uno de los desafíos que fue el cambio del marco de Hyogo al marco de Sendai, precisamente lo que yo decía, este horizonte, era la alianza público-privado. La verdad, los niveles de responsabilidad no son los mismos, ¿sí? No es el mismo. El que debe velar por la seguridad pública, la seguridad o la seguridad humana en el término más abarcativo, ¿no? Seguridad delictiva, es el Estado. El Estado somos todos, pero
sí tiene que haber una alianza público-privado, y esto ya se marca para cualquier situación, y se ven trabajar en situaciones de emergencia donde necesitamos de lo público, de lo privado, de las organizaciones, bueno, si dentro de lo privado vamos a poner en términos económicos de las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil, nadie responde solo. Es casi como la respuesta del hospital es seguro, es una responsabilidad de todos. Y es necesario, sí, yo no plantearía esta cuestión de dicotomía. Sí, alguien tiene que liderar el proceso, ¿no? Pues la Constitución Nacional lo dice, tiene que liderarlo, pero es necesario, y voy a decir, va en una cama de un sector público, los subsectores que tiene el sector salud. Digamos, para mí esto ni siquiera lo plantearía, ¿sí? Porque, bueno, una situación de emergencia y cuestiones concretas, muchas veces la logística, te digo, en cuestiones de inundaciones, la logística no la tiene el Estado y tiene que pedir a las empresas para que colaboren. Siempre, siempre hay. El tema acá creo que la pregunta es ¿quién debe liderar el proceso? No sé si voy respondiendo o satisfaciendo lo que... Sí, la verdad que está siendo súper exitoso todo, la verdad que siguen preguntando incluso ahora. Ahora agrupo algunas preguntas sobre el mismo tema que fueron llegando, Sí. respecto a tu rol concreto en la gestión, digamos. Si hubo cambios concretos en las políticas públicas que están implementando en tu área, en este contexto de pandemia, y qué acciones tomaron en términos de articulación interjurisdiccional o multinivel. A ver, ¿podemos plantear una política pública cuando es entiendo, ustedes son los, digamos, esta asociación son casi como la gente que es experta en políticas públicas, digamos. No me quiero meter en temas que después me vas a tirar de las orejas y vas a decir, no, esto no es tu tema. Pero, ¿podemos hablar de políticas públicas? Yo entiendo que políticas públicas son algo que es sostenido en el tiempo, ¿no? Es algo que se genera y es sostenido en el tiempo. O estamos tomando acciones que para responder a las situaciones de emergencias y luego pueden convertirse esta en una política pública. ¿Se entiende como mi respuesta? Estoy dando vuelta a lo que estoy diciendo. Voy a hablar de políticas públicas en responder a una situación concreta y cómo hago para resolver que las personas o los adultos mayores en estos momentos no pueden ir a un cajero automático o tienen que ir acompañados o cómo enseñarles, o esto se va a convertir. ¿Es que nos deja la pandemia en todo caso? Sería trabajar en políticas públicas a largo plazo, porque ahora va a estar todo atravesado. Hay algo maravilloso que yo voy a cometer otra infidencia, perdón, pero me parece que amerita. Todo está atravesado por la pandemia y el COVID. Será la pandemia, será otro virus, será el que mute, bueno, demás, ¿no? Y me parece que hay gente y hay profesionales muy valiosos que están pensando hasta en los derechos políticos y el sufragio en situación de pandemia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a pensar esto, ¿no? Estas cuestiones que hoy voy a responder y después las convertiré en una política pública. ¿Había una política pública para responder específico a una pandemia que sea un virus, el COVID-19? No. ¿Es concreta la pregunta? No. Ahora, lo que yo estoy haciendo, lo que se están haciendo de los lugares de estamento, lo que se está pensando en cómo va a ser una votación, que puede ser el año que viene y el virus
sigue dando vuelta porque lo único que tenemos es incertidumbre. Que luego se convierta en una política pública, eso sería maravilloso, ¿no? Porque sería que es un país que está, que ha trabajado sobre sus capacidades, tanto en el marco de Sendai como en el reglamento sanitario, con sus 19 capacidades a evaluar, y que puede responder. Hoy nos agarran con lo que tenemos, digamos, y lo podemos ver en otros países, no somos los únicos. Si queríamos ser los únicos argentinos, que estábamos como improvisando, pero de todas maneras hay que tener en cuenta algo, una estructura había, algo hay, porque si no el sistema estaría roto, y no lo está, digamos, ¿no? Se está intentando no llegar a la situación, hablando específicamente en cuestiones de gestión de riesgo, lo que se está intentando es no llegar a un desastre, ¿sí? Aunque cada uno lo viva, porque la palabra desastre lo vivo, esto es un desastre, porque lo vive como algo que le sobrepasa su capacidad de respuesta. Pero el sistema no está pasando esto. Entonces, pensemos, no nos quedemos solamente como buenos argentinos en la cuestión del tango, y en lo que nos falta mucho, pero también pensemos en esas estructuras y en esas capacidades en el cual se están basando para poder dar respuesta a esto, ¿no? A pesar de la incertidumbre, ¿no? Perfecto. Ya para ir cerrando con las últimas preguntas, hay Sí. algunas que refieren a qué pasa o qué estrategia sugerís vos cuando uno se encuentra frente a un decisor político que no es permeable a la propuesta del científico o del experto, que le sugiere la estrategia de gestión de riesgos. Es justamente interesante esta cuestión de la relación entre el político y el experto, que acá los que han hecho las preguntas consideran clave para la implementación de la gestión de riesgos. Me están haciendo trampa, creo, que los que están, ¿no? Porque la verdad que si yo pudiera responder la relación entre el político y el experto y esta cuestión de los saberes, tendría resuelta la cuestión de la gestión de riesgo, digamos, ¿no? De todas maneras, se escucha, digamos, y ahora a todo el mundo le gusta responder, y la respuesta sabemos que genera, y me van a hacer digamos, el brillo en el bronce porque respondió, y también es esta cuestión del héroe que llegó a responder, ¿no? Quizás esté pasando, no es que no lo escucho, es que trabajar en gestión de riesgo es cuestiones a largo plazo. Y también el señor que tengo sentado frente a mí, y es un político, es alguien que quiere ver los resultados al corto plazo. Tenemos objetivos diferentes de abordaje a una problemática, ¿no? Me parece que eso pasa. Pero bueno, hay algunas cuestiones, ¿no? Hay una ley que hay que seguir profundizando. También me estoy preguntando ahora, ¿por qué le voy a pedir que sepa de gestión de riesgos si no es un tema que está, no nos mintamos, no es un tema que esté como algo tan internalizado y vamos a hacer una marcha o un cacerolazo porque queremos gestión de riesgo? La verdad que no. Si fuera esto, no estaríamos en lo correcto, estaría diciendo otra cosa, digamos, ¿no? Pero creo que el punto es, el gran desafío siempre lo ponemos en el político, y acá el gran desafío es quizás no esté abordando, no supimos abordarlo, no lo sé, la verdad que no lo sé, ¿no? Esta cuestión también, no solo no se escucha al experto, y estamos también, y no es un tema que sea de Argentina, cuando vemos una película en cualquier lugar, y cualquier película que podemos ver o una miniserie en Netflix, lo primero que vemos es que no se escuchó el que tenía el saber, digamos, ¿no? Así que no es algo nuestro tampoco, pero hay que insistir. Mira, llevo años, empecé desde la respuesta y estoy intentando, porque a veces la respuesta es como que atrae,
incorporar el tema de la gestión de riesgos, pero si lo voy a incorporar en la medida que yo internalice y entienda qué es gestión de riesgo. Y ahí le voy a quizás poder decir la importancia de, siempre teniendo en cuenta que hay cuestiones de tiempo, de lo que dije antes, ¿no? La limitante es el tiempo. Excelente. Bueno, y ya para ir cerrando la última pregunta, sería más que pregunta una opinión, sugerencia, algunas líneas a partir de esta experiencia para el futuro, para el post-COVID, para la nueva normalidad que le dice. El post-COVID, ¿qué será el post-COVID? Digamos, si empezamos hablando de la incertidumbre, ¿qué será el post-COVID, digamos, ¿no? Siempre queremos tips, siempre necesitamos si nos ayuda la estructura, y precisamente esta pandemia nos está diciendo, y nos está moviendo todas las estructuras. Quizás lo que yo tenga pensado para cuestiones de inundaciones, terremotos, sirva o no, digamos, ¿no? El post-COVID es que no nos olvidemos que nos atravesó un agente perturbador, y eso no lo tenemos que olvidar. Y ese agente va a quedar en las estructuras va a quedar en la estructura, va a estar conviviendo con nosotros. Tendremos que preguntarnos en lo personal, después de esto, y después que nos habiliten habiliten a salir a las calles, ¿nos olvidaremos que pasamos por una situación de emergencia? ¿Qué cambié en lo personal? ¿Sí? ¿Qué internalicé? ¿Cuál es el aprendizaje? Entonces, aprendamos individualmente y después exijamos a nivel institucional. Bueno, vamos, la verdad que muchísimas gracias por tomarte el trabajo de responder todas estas preguntas súper interesantes y abundante la respuesta. La verdad que particularmente es un tema que yo desconozco desde mi rol profesional, así que la verdad que estuvo personalmente interesantísimo. La verdad que agradezco mucho. Y bueno, le vuelvo a pasar la palabra a Hugo para ya ir cerrando el encuentro de hoy. De nuevo, muchas gracias, Alejandra y Hugo. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, le damos gracias especialmente a Alejandra porque ha sido una exposición muy esclarecedora y además ha tenido una extraordinaria paciencia para responder todas las preguntas. Les recordamos a todos los asistentes que el ciclo Gestionar lo Público en Tiempos de Pandemia continúa el próximo martes a la misma hora, a las 13, por este mismo canal, con la exposición del secretario general del CLAD, Francisco Velázquez, y que se van a poder inscribir a partir de mañana, que van a recibir la invitación a partir de mañana, y también próximamente publicaremos el programa completo del ciclo en las páginas de la AAEAP y de Polilab. Nuevamente, Alejandra, muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes.